Hola chicos, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha claramente? Yo voy a tener con ustedes el curso de filosofía. En esta ocasión a reemplazar a su docente, solamente en esta ocasión. Entonces, quiero que por favor me digan si se logra escuchar bien el audio. Sí se puede escuchar. Muchas gracias. Ya, perfecto. Díganme por favor ahora, si quieren escríbanlo donde le dan las opciones del mensaje. Díganme si se puede ver, se pueden visualizar las diapositivas. Chat. No llega nada al chat. Chicos, ¿se puede visualizar las diapositivas? ¿O alguien tiene algún problema Sí para se puede verlas? ver. Ah, ya, gracias, muchas gracias, Daira Castañeda, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, si se logra visualizar la diapositiva, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Así que vamos a agrandar esto. Ya. El tema de la semana de hoy, chicos, es teoría de la argumentación. Y de hecho tú ya tienes, digamos que cierto conocimiento de un aspecto que forma parte de la teoría de la argumentación tal y como se le entiende hoy en día, que es la lógica. ¿Por qué? Porque ustedes en su clase de la semana pasada de filosofía han visto lo que viene a ser lógica, una breve historia de la lógica, la definición de argumento, de qué es de lo que trata la lógica, tipos de falacias, y tú también has visto algo muy importante, aunque ahorita, o sea, tiene sentido que en algún momento, mientras te lo explicaban, de pronto decías, bueno, tiene un sentido puramente aclaratorio, no, tiene un sentido a efectos de esta clase también, te lo recuerdo. Tú en tu clase pasada probablemente has visto la distinción entre verdad y validez. Entonces, muy probablemente tu docente te ha dicho a ti, chicos, cuando nos referimos a un hecho del mundo, porque en ambos casos, tanto en la validez como en la argumentación, otra aclaración dentro de la aclaración, van a estar compuestos por proposiciones. ¿Y qué es una proposición? Una proposición es una oración con sentido. Yo no puedo venir a decirte a ti, chicos, camisa, lluvia, con mi perrito. Entonces tú no sabes a qué atenerte ya, pero tanto el argumento al momento de verificar la validez como al momento de ver la verdad de algo, tú necesitas una proposición. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la verdad y la validez? La diferencia es que al hablar de verdad, yo tomo a una sola proposición y verifico de esta única proposición si aquello de lo que dice se corresponde con los hechos. Por eso también tiene que tener sentido. En el ámbito de la verdad podemos decir, ¿no? Chicos, hoy es jueves. Claro, yo necesito conocer el contenido tiene sentido, es una proposición, es una oración con sentido, y necesito conocer el significado de esa proposición y contrastarlo con el mundo. Bueno, ¿hoy es jueves? No, hoy no es jueves, pero podía ser verdadero. Si les decía, chicos, hoy es miércoles, ya. Entonces, dentro del terreno de la verdad está eso, es una noción semántica. Yo necesito conocer el significado y ver si el significado se corresponde. Por eso también se le conoce como teoría de correspondencia. ¿Se corresponde con qué? Con la verdad de la cual esta proposición habla. Pero al momento de hablar de la validez, ya estamos hablando de una construcción, una estructura construida a partir de proposiciones en la cual, en esta estructura, no todas las proposiciones tienen una misma validez. ¿Por qué? Un mismo rango, perdón. ¿Por qué? Porque va a haber una de ellas que obligatoriamente voy a poder extraer a partir de otras, a las cuales, o sea, estas proposiciones a partir de las cuales yo extraigo otra, que yo le voy a llamar conclusión, se conoce como premisas. Y aquí no entra a tallar la definición no entra a tallar el valor de verdad de cada una de las proposiciones. No, aquí lo que importa es que si a partir de las proposiciones que yo uso como premisas, puedo o no puedo deducir aquella proposición que se llama conclusión, justamente porque se supone que puedo concluirla, deducirla a partir de estas. Entonces,
Dicho así, el ámbito de la verdad está por un lado y el ámbito de la validez está por el otro. Tú al momento de verificar la validez, y esto es en lógica, de un argumento tú compruebas, teniendo una o más premisas, ¿se deduce con carácter de necesidad o no se deduce con carácter de necesidad la conclusión? O sea, eso era todo. Ahora, ¿cómo esto es importante en teoría de la argumentación? Esto es importante a un nivel de surgimiento de teoría de la argumentación y es importante dentro del contexto histórico de la teoría de la argumentación. ¿Por qué? Porque cuando la teoría de la argumentación surge, como su mismo nombre más o menos te da a entender, la teoría de la argumentación surge como un intento por entender la forma en la que nosotros, puede ser en la vida cotidiana, en un contexto laboral, en un contexto social, en un contexto político, en un contexto, no sé, pues médico, cualquier tipo de contexto, eres capaz de eh, usar el lenguaje con el objetivo de resolver un acuerdo o una disputa. Claro, argumentar, eso es argumentar. Argumentar es básicamente, dentro de un sentido muy amplio para que tú lo puedas entender, es básicamente dar motivos, dar razones por las cuales tú consideras una postura y no la otra, una idea y no la otra, una, no sé, pues una toma de acción y no otra toma de acción, una elección y no la otra. Entonces, la teoría de la argumentación surge bajo esa finalidad. Ya, y cuando la teoría de la argumentación surge, la teoría de la argumentación por mucho tiempo va a priorizar justamente la validez del argumento, o sea, la forma lógica. Porque acuérdate que la validez se ve dentro de la forma y la verdad se ve como contenido. Por eso tú tenías un argumento, el que te pusieron la vez pasada, ¿no? Todos los G son C, todos los C son D. Conclusión, todos los G son D. Ya, y no importaba el contenido, ¿no? No analizabas cada proposición particular, porque la verdad no entraba a tallar, importaba que se dedujera la conclusión ya. Pero esto, en los ejemplos que te acabo de dar, ¿es suficiente? O sea, cuando vas a un contexto, no sé, pues de la vida diaria, cuando vas a hablar con tu médico, cuando vas a algún debate, si has participado, cuando defiendes una postura en clase, o lo vas a hacer ahora que ingreses a la universidad. O sea, esto es así posible, o sea, es posible argumentar una idea tan vasta como la comunicación entre personas con el objetivo de resolver una disputa, de llegar a un acuerdo, de persuadir, solamente a partir de la pura forma. No, no lo es, chicos, no lo es, o sea, no abarca solamente el ámbito de la lógica, la argumentación como tal, esta actividad humana que ha estado desde los inicios de la historia presente, siempre desde que existen nuestras madrecitas hasta que tenemos que conseguir un trabajo, siempre tenemos que argumentar, siempre tenemos que defender o distanciarnos de una postura en pro de las razones por las que consideramos que es lo que debemos hacer, concluir. Entonces, a pesar de haber estado siempre en la historia esta necesidad de argumentar, esta necesidad de intercambiar ideas, dar razones para probar algo que se quiere probar, y por el hecho de que no se ha entendido de forma adecuada es que surge la teoría de la argumentación. La teoría de la argumentación es un estudio por eso interdisciplinario, o sea, abarca la lógica, sí, pero también va a abarcar otras disciplinas que van a hacer que lo que es la argumentación logre abarcarse. O sea, la teoría de la argumentación es un estudio interdisciplinario, abarca varias disciplinas, abarca la lógica, sí, pero también abarca la filosofía del lenguaje, que es mucho más amplia. Puede abarcar y abarca la lingüística, abarca de pronto la sintaxis, que no es exactamente lo mismo. Entonces, la teoría de la argumentación, por eso es un estudio interdisciplinario, porque va a entrar a tallar la lógica, sí, pero van a entrar a tallar otras ramas, otras disciplinas. No se va a quedar, y por eso la teoría de la argumentación hoy en día es tan amplia, porque la lógica no fue insuficiente, y esto lo vamos a ver ya en cuanto a su importancia histórica y a sus representantes, pero deteniéndonos ahí, por los motivos que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con la importancia de la argumentación en sí y la historia, es por eso que cuando hablamos de teoría de la argumentación, hablamos de un estudio interdisciplinario. ¿Y un estudio interdisciplinario de qué? De, como yo te había dicho, la forma en la que nosotros, los seres humanos, siempre llegamos a determinadas conclusiones, pero no porque nos surjan instantáneamente, sino porque existe un proceso de razonamiento lógico, o sea, esto es racional, previo a llegar a una determinada conclusión. Entonces tú, en cualquier contexto, cuando llegas a una conclusión, es porque, obviamente, en la mayoría de casos, no todos a fuerza desde el comienzo
estamos de acuerdo en la misma conclusión, dicho sea de paso. Entonces, es la manera en la cual hemos llegado a conclusiones, pero en el marco de una discusión en la cual ha reinado un proceso lógico, racional. Por eso es que logras defender una conclusión, porque detrás de una conclusión A o B o C o D o lo que sea, o la que sea, perdón, hay un determinado proceso de razonamiento. Y este proceso de razonamiento no es puramente lógico, es lingüístico, es y abarca cada una de las ramas incluso en la que este se pueda manifestar. Ya, ahora, si tú, para llegar a una determinada conclusión mediante un proceso de razonamiento, esto es argumentación, llegas a la conclusión, pero ¿por qué? Llegas a una determinada postura, a una determinada idea, a una determinada tesis, pero ¿por qué? Porque antes has realizado un proceso racional que ha seguido, sí, reglas lógicas, pero no solamente se ha detenido en reglas lógicas, ha tenido en cuenta el contenido, ha tenido en cuenta el contexto, ha tenido en cuenta el grupo de personas a los cuales se aboca, ha tenido en cuenta que tiene que convencer, la retórica, dialéctica, entran muchos aspectos aquí ya. Pero si esto es así, es porque también dentro de la teoría de la argumentación necesitamos conocer cuáles son precisamente las herramientas argumentativas, o sea, cuáles son los recursos, cuáles son los modos, los insumos por los cuales nosotros justamente, mediante un proceso de razonamiento lógico, llegamos a una conclusión, pero ¿para qué? Para convencer justamente a las personas con las que estamos hablando. Porque como les había dicho al comienzo, esta necesidad de argumentar, esta necesidad de defender mediante razones una determinada conclusión, una determinada postura, una determinada idea, siempre se ha hecho en la humanidad, desde un contexto religioso, social, político, económico, ético, familiar. Entonces, también la teoría de la argumentación, precisamente por este objetivo, entender cómo se llega a la conclusión mediante el razonar, va a estudiar cuáles son las herramientas que permiten precisamente hacer esto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que entre las partes, entre las personas, siempre podamos vernos persuadidas a considerar una postura distinta o variable o simplemente diferente a la nuestra. Nada más que eso. Entonces, diríamos, ya hablando propiamente de la... Ah, y claro, para esto que quede claro, el lenguaje es parte, pero no solamente se queda en el lenguaje. Sintaxis, retórica, teoría de la argumentación, y abarca todo esto ya. Bueno, en fin. O sea, les recuerdo esto porque no pueden pensar que porque la teoría de la argumentación y la lógica es diferente, la teoría de la argumentación se distancia de la lógica. La teoría de la argumentación tiene un aspecto lógico, pero también tiene un aspecto de contenido y también tiene un aspecto de pragmático. ¿Para qué se hace? Pero esto lo vamos a ver al final. Solamente que quiero dejar esto bien en claro, chicos, por eso lo repito. Ya. Ahora, entonces, si la teoría de la argumentación analiza esto, ¿qué es la argumentación? La argumentación es un acto comunicativo. Es un acto comunicativo porque tú das a entender, dices, expresas, manifiestas precisamente razones para defender una determinada conclusión, una determinada idea, postura. Ahora, como es un proceso, como es un acto comunicativo, va a ser un proceso que no es simple, porque la comunicación no suele ser un proceso simple, lineal, invariable, un proceso sencillo, es un acto complejo. La argumentación es un acto comunicativo, es un acto que permite mínimamente comunicarnos, eso es un acto comunicativo, una unidad mínima de comunicación ya. La argumentación es esto, es un acto que nos permite comunicarnos, pero es algo complejo, justamente porque las circunstancias en las cuales argumentamos nunca son sencillas, aunque parezca esto redundante. Y en segundo lugar, es un acto interactivo porque en un contexto ordinario, original, tú comunicas al otro, tú no sueles comunicarte a ti mismo, tú a ti mismo sueles mayormente reafirmarte lo que tú ya consideras, ¿no? Lo que tú ya crees. Entonces, la argumentación es un acto complejo, precisamente por todo lo que implica, por todo lo que abarca, por las circunstancias, por el contexto en el que puede estar inmerso, pero también la argumentación, hacer un acto comunicativo, es interactivo, porque tú siempre quieres comunicar, siempre quieres convencer, siempre quieres hablar con el otro, difícilmente con uno mismo y peor todavía para convencerte de lo contrario a lo que tú piensas. Esto es muy difícil de lograr. Ahora, pero ¿cuál es el objetivo justamente de
comunicar algo en un contexto complejo y al otro, o sea, de forma interactiva. El objetivo va a ser siempre que lleguemos a algún tipo de acuerdo para, o dicho de otra manera, que resolvamos algún tipo de diferencia de opinión. Por eso es que argumentamos. Pues te voy a dar un ejemplo así simple para que puedas terminar de entender qué es la argumentación. Tú, tu mamá y tu hermanito, tu papá, quieren ir a comer un día. Entonces, es evidente que tú no vas a, difícilmente, o de los 4 miembros de la familia, tú vas a coincidir con absolutamente todos en que quieren comer. Entonces, ahí es donde va a surgir la necesidad de argumentar. Aunque tú asocies argumentar con un contexto puramente formal, como es la universidad, no, argumentas en todo momento de tu vida. Por eso la importancia de la teoría de la argumentación. Entonces, tú quieres ir a comer, por ejemplo, a McDonald's y casi todos están de acuerdo, pero tu papá quiere ir a comer, no sé, pues, en la bisteca. Este es un ejemplo, nada más. No estoy haciendo ningún tipo de generalización, no. Entonces, este es un ejemplo, nada más. Entonces, tú vas a argumentar, vas a tener que defender por qué tú quieres ir a comer al McDonald's y vas a tener que brindar razones. Lo mismo con tu papá va a decir, no, yo quiero ir a comer a la bisteca y te va a decir por esto, por esto, por esto. Entonces, eso es argumentar, es justamente lo que estudia la teoría de la argumentación. Cómo tú y tu papá, en este caso, han llegado a conclusiones cada uno a través de un determinado proceso de razonamiento lógico que lo van a explicitar. Pero la argumentación la tienes que comunicar. Entonces tú vas a decir, no, pero es que el KFC queda más cerca. Y tu papá va a decir, ya, pero a la Bisteca tenemos, sí queda más lejos, pero el camino en cuanto a tráfico es mucho más despejado. Ya, pero KFC tiene una oferta tal. Ya, pero en la bisteca yo igual puedo pagar poco porque tengo algún tipo de membresía. Entonces, ambos van a intentar precisamente argumentar porque van a defender sus conclusiones, sus posturas, sus ideas en este contexto, en acto comunicativo, dándoselo a conocer al otro, y por eso es complejo y es interactivo. Y la idea, en última instancia, en primera y última instancia, es que lleguen a que lleguen a un acuerdo, que resuelvan una diferencia en la que ambos tienen, ¿no? Y si uno de los dos ha sabido, digamos que así, utilizar mejor la argumentación, va a terminar convenciendo al otro y va a terminar convenciendo a todos los demás, ¿no? Porque la idea de la argumentación, eso sí, es ser racional. O sea, la argumentación no es como hoy en día se hace, sin ánimos de criticarlo, pero es mostrar algo real. Por ejemplo, en las redes sociales. En las redes sociales se argumenta, pero al final siempre existe la posibilidad de que no me importa lo que piensen los demás, yo quiero pensar esto. No, la argumentación ha sido pensada originalmente y es la idea de argumentar para resolver más bien una disputa, una diferencia de opinión, porque los participantes de la argumentación tienen que, digamos que aceptar la racionalidad, la necesidad, la idoneidad de los argumentos que están mejor dados. Pues esa es en realidad la idea de la argumentación. ¿Por qué es importante en todo caso la argumentación? Porque en el contexto en el cual nos vamos a mover toda nuestra vida, que no es solamente un puro contexto de resolver ejercicios de lógica, que también es importante conocer lógica, como te digo, pero va más allá de la lógica. Por eso la argumentación es importante, porque es una actividad cotidiana, puede llegar a ser especializada, puede llegar a ser un poco más sectarizada, pero es una actividad que se realiza en varios ámbitos de la vida, a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, obviamente, no solamente va a tener en cuenta la lógica. De hecho, ya para adelantar lo que te dije que iba a hacer al final, la lógica tiene tres ámbitos, tiene tres enfoques. No primero está el enfoque, claro, lógico, pero también al momento de argumentar tienes que tener en cuenta el contenido de lo que estás diciendo. En el contenido también se tiene que apoyar, no solamente la pura lógica. Y por último, tiene un enfoque que es el pragmático. ¿Para qué argumentas? Pues argumento con el objetivo de convencer al otro. Ahora, por eso es importante, como la argumentación tiene en cuenta la lógica, pero no solamente se queda en el puro análisis lógico, sino que analiza el contenido y analiza también la finalidad del contenido y de la forma del discurso. Entonces, la importancia de la teoría de la argumentación es que merece y requiere un propio programa de investigación que abarque más de una sola disciplina y no solo la lógica. Como te había dicho, te había mencionado otras, la lingüística, la filosofía del lenguaje, claro, la lógica también, la retórica, la dialéctica, que no son lo mismo. Si alguien quiere que se los aclare, se los aclaro. No es lo mismo, me lo hacen saber. Ya. Ahora, ¿quiénes son los representantes
¿En qué sentido de la teoría de la argumentación? En el sentido de que a partir más o menos de 1950, estudiosos de la argumentación como Perelman, Charles Perelman y Stephen Toulmin, van a notar que para entender algo como la argumentación, que ya te he dicho que suele ser algo cotidiano y regular a lo largo de la vida y de la historia humana, era insuficiente, precisamente como te digo, la lógica. Era importante, pero no podía solamente estudiar cómo argumenta el ser humano solamente mediante la lógica. Tenías que tener en cuenta precisamente el contenido, tenías que tener incluso, por eso también se ve la retórica, la manera en la cual quieres lograr una finalidad, que es argumentar para convencer al otro. O sea, tenía muchos más matices, muchas más aristas la argumentación, y es por eso que Perelman y Toulmin van a considerar que es insuficiente, que más allá de la lógica formal, la teoría de la argumentación requiere un propio programa de investigación exclusivo, pensado solamente en ella. Y cada uno de ellos, claro, va a plantear un enfoque distinto a partir del cual tiene que ser estudiado. Por ejemplo, Perelman va a decir, la lógica no es suficiente, yo voy a estudiarla desde un enfoque retórico. Tolmin, por otro lado, dijo, yo voy a tener en cuenta al momento de estudiar la argumentación, no solo la lógica, sino yo la voy a estudiar desde la perspectiva de la filosofía. Entonces, esto fue importante, ¿por qué? Porque gracias a que se consideró que el estudio de la argumentación no podía reducirse a la lógica, es que se le añadieron otros enfoques, otras aristas, y es por eso que hoy en día la teoría de la argumentación, mira la definición, es un estudio interdisciplinario, porque abarca varias disciplinas: la filosofía, la retórica, la dialéctica, la lingüística, la filosofía, la propia filosofía de la lógica, de la comunicación, perdón, el lenguaje, eh, la dialéctica, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso las figuras como Charles y Perelman, Charles y Toulmin y Stephen Toulmin son importantes, porque ellos fueron los primeros en pensar que no era suficiente, porque antes sí se estudiaba la argumentación, pero desde el punto de vista casi exclusiva y puramente desde la lógica. Ahora, los argumentos, todo argumento, todo razonamiento, argumento, razonamiento, acuérdate que es sinónimo, que vamos, acuérdate de la parte formal, sí, pero también está la parte el contenido, y está la parte de para qué se argumenta. Esos son los enfoques, ya. Todo argumento puede tener una distinción de varios tipos. Una forma de distinguir los argumentos, por ejemplo, es dentro del ámbito, ¿no? Hay argumentos, no son los mismos los tipos de argumento que se esperan en un debate universitario a los que se esperan en por ejemplo, en una sala de apelaciones de un tribunal. No son los mismos tipos de argumento que se esperan cuando tú le dices a tu familia por qué te gusta un equipo de fútbol y no el otro. No son el mismo tipo de argumento que en una junta médica que va a decidir, por ejemplo, a qué persona se le da un determinado órgano y no a otra, o a una primero que a la otra, cuál se prioriza, y tampoco es el mismo con el que argumentas, por ejemplo, con el que razonas con, por ejemplo, no sé, pues un grupo de amigos. Entonces, dentro de su aplicación hay muchos tipos de ámbitos, ya, pero acuérdate que la lógica no es parte exclusiva, pero es parte dentro de los tipos de argumentos en términos formales, en términos lógicos, si quieres recordar tu clase pasada, sí hay dos tipos de argumentos que tienes que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esbozando uno de estos dos tipos, siempre lo que concluyas va a ser considerado verdadero en todos los casos, y aplicando el otro tipo de argumento, va a haber un grado de probabilidad, sí, obviamente, pero no va a haber siempre una necesidad de que lo que concluya sea verdadero. Entonces, dentro de los tipos de argumentos en términos lógicos formales tenemos dos tipos: los argumentos de tipo deductivo y los argumentos de tipo inductivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de argumento? La diferencia es, escucha, porque no solamente tiene que ver con la forma, ahora tiene que ver también con el contenido, pero es en términos formales porque la forma es la que permite deducir esto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? La simple definición. Para los argumentos deductivos, siempre que tengas premisas, acuérdate de lógica, premisas es lo que sostiene la conclusión, y la conclusión, la idea es que se tiene que deducir de forma necesaria de las premisas, y por eso es conclusión, ya. Para los argumentos deductivos, siempre que tengas premisas verdaderas, a fuerza, tu conclusión va a ser con carácter de necesidad también verdadera. Siempre se va a dar, y en todos los casos, la conclusión.
En cambio, en el argumento inductivo, si tus premisas son verdaderas, la conclusión solamente va a ser verdadera en el ámbito de la probabilidad, o sea, no siempre con carácter de necesidad. En un argumento deductivo, dada la premisa 1, dada la premisa 2, la conclusión es verdadera siempre y con carácter de necesidad. En cambio, en el argumento inductivo, dada la verdad de las premisas, premisa 1, premisa 2, bueno, en este caso premisa 3, la conclusión no siempre va a ser verdadera. Y si lo es, si es verdadera, la verdad que se haya transferido de las premisas a la conclusión, lo va a hacer, pero sin carácter de necesidad. O sea, pudiendo ser alguna vez que no sea verdadera. Y esto es importante, pues, porque he ahí la necesidad, por ejemplo, de la ciencia de avanzar hoy en día en base a argumentos deductivos, cuando la ciencia en el pasado avanzaba mediante argumentos pues, inductivos. ¿Y por qué este cambio? Porque la ciencia tiene que ser una rama de estudio la más rigurosa de ser posible. Pero en fin, un ejemplo de argumento deductivo es este, ¿no? Si yo te digo todos los matemáticos son ingeniosos, Abel es matemático, siempre la conclusión que me da, en este caso, siempre premisa me va a tener que dar una conclusión por sentido, ¿no? Pero en este caso siempre se va a dar el caso de que Abel es ingenioso. Y si yo cambio a Abel por Juan, Juan es ingenioso siempre. Y si yo cambio a Abel por Francisco, Francisco es matemático, Francisco es ingenioso siempre. En cambio, las premisas inductivas me van a ayudar a tener un grado de probabilidad con respecto a la conclusión, pero no siempre se van a dar. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Patricia es mujer y es empática. Claudia es mujer y es empática. Alejandra es mujer y es empática. Ahora yo conozco una nueva persona, ¿no? Isabel, y yo digo, es muy probable que por ser mujer, Isabel sea empática, pero es probable, ¿no? No hay un carácter de necesidad. Ahora, tú dirás, entonces, una técnica, que este es un tip, chicos, una técnica para distinguir los argumentos deductivos de los argumentos inductivos es que los argumentos deductivos parecen plantear cierta generalidad, de tal manera que la particularidad de otra premisa asienta siempre la necesidad de la otra, de la conclusión. En cambio, en un argumento inductivo parece que está hablando desde particulares, no desde una generalidad, y es por eso que no puede tampoco generalizar ya. Ese es un tip que te puede servir en la mayoría de casos. O sea, suele ser esta la forma en la cual distingues un argumento deductivo de inductivo. Un argumento deductivo, porque siempre la conclusión va a ser verdadera con carácter de necesidad, porque una de las premisas ha explicitado cierta generalidad y por ende, desde la generalidad parte, cada particularidad tiene que seguir la generalidad. En cambio, en un argumento inductivo, más bien, al hablar de particularidades, no puedes llegar a una generalidad. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que puede haber un contraejemplo y ya está. Entonces, esto se da siempre así, pues en la mayoría de casos, pero mejor trata de recordar la definición que es más exacta de cada uno de estos dos tipos de argumentos. Deductivo, dada la verdad de las premisas, siempre con carácter de necesidad, la conclusión va a ser también verdadera. En un argumento inductivo, dada la verdad de las premisas, la conclusión no siempre va a ser verdadera, va a ser verdadera, pero sin carácter de necesidad, o sea, no siempre. Ahora, ya para analizar los argumentos, podemos irnos a algo mucho más contextual, mucho más común, que es, por ejemplo, el ámbito de la vida diaria. Yo te daba este ejemplo de la discusión en esta familia, no era una discusión en el buen sentido, ¿no? Un intercambio de ideas en el cual esta hija quería ir a comer a algún lado y el papá quería comer en algún otro y ellos dos estaban pues dando sus motivos, ¿no? Y en algún punto el papá da muchos más argumentos válidos, muchas más razones válidas para probar su conclusión y ya todos se quedan callados, ¿no? Y la hija se pone a pensar. Ya. Y simplemente todos agarran las llaves del carro, agarran sus cosas y se van. Ya, en este caso, eh, tú me dices, ¿no? Pero la conclusión es obvia. La conclusión es que si todos se han quedado callados, han agarrado las llaves y se han ido a comer donde el papá decía, es porque la conclusión ha sido que por todos los motivos expuestos,
el papá tenía un mejor razonamiento y él pues ha sido capaz de convencer a los demás. Ya está. Ya, pero hay casos donde se puede explicitar el razonamiento. ¿Cómo así? Si en lugar de haber la chica simplemente quedadose callada y haber pensado, no, si mi papá tiene razón, simplemente agarraron todas las llaves y se fueron, la chica hubiera dicho, papá, entonces, ¿qué es lo que me quieres decir? Y el papá, hija, por este motivo, que son más que suficientes, debemos ir a comer a la bisteca. Ya, en este caso, en este último caso, yo he explicitado la conclusión, pero la conclusión puede o no puede estar explicitada. Ahora, puede ocurrir lo mismo en podría ocurrir lo mismo con una premisa, sí. Podía simplemente el papá decir al final, mira hija, eh, por este motivo específico que es el descuento, que ella no lo tenía, por ejemplo, por este motivo que es el descuento, si ella no hubiera presentado un descuento también, creo que debemos ir a comer a la bisteca. Y la hija y el papá y todos los demás, si hubieran simplemente mirado y hubieran dicho, ya, es mejor comer en la bisteca, sí, ¿no? Por la plata, por el ahorro, ¿no? Ya, y se iban a comer, ya. En este caso, ¿por qué el decir no, hay un descuento que no hay en el otro lado? Es por eso, entonces, es más razonable ir a comer a la bisteca, porque igual todos hemos concluido que es razonable ir a comer a la bisteca solamente por el descuento. Cuando el papá podría haber desglosado o haber dicho otro argumento. No, es que después del que el papá ha dicho esto, es obvio que si hay un descuento va a ser mucho más importante para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá podría haber dicho, y ese descuento me va a servir para que si, por ejemplo, quieren después comerse un helado, se lo coman. O si después quieren que le dé propina de ahí, se las dé. O ese descuento va a servir, por ejemplo, para echarle gasolina al carro. O sea, simplemente dio un argumento, entre comillas, fuerte, suficiente, y luego ya todos concluyeron, si debemos ir a comer a la bisteca es la mejor opción, y todos se fueron a comer a la bisteca. Ya, en el anterior caso no se dijo la conclusión, todos se miraron y dijeron sí, sí, y se fueron a comer a la bisteca. Y en el segundo caso, el papá, ante los argumentos de su hija, ha dado un argumento de peso, y todos han dicho sí, la mejor opción es comer en la bisteca. Aquí se ha explicitado la conclusión, que es mejor ir a comer a la bisteca. Pero lo que no se ha explicitado es otra premisa. ¿Por qué? Porque también la premisa puede ser obvia, así como la conclusión en el primer caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo trato de decirte? Que en diferentes contextos, sobre todo en la vida diaria, se dan los llamados argumentos entinemáticos. ¿Qué son los argumentos entinemáticos? Los argumentos entinemáticos son aquellos en los cuales o la conclusión o alguna de las premisas, porque acuérdate que conclusión solo una, premisas pueden haber más de una, en la que la conclusión o alguna de las premisas, aunque sea una tiene que estar, no están manifiestas. Entonces, en el primer caso que te di, que todos se miraron y salieron a comer a la bisteca, no está explícita, mostrada, dicha la conclusión, pero ya había. Y en el segundo caso no estaba dicha una o dos premisas más, sino que con una todos pensaron en otras premisas ellos mismos y se fueron a comer. Entonces, eso es un entinema, chicos, y ocurre mucho en la vida cotidiana. Te voy a dar un ejemplo a ti. El ejemplo de que te dan, me parece en tu balotario, lo he visto alguna vez en todo caso, que es el siguiente. Tú estás andando por San Marcos, ¿no? Ya ingresas. Y ves que un compañero, ¿no? De la universidad está maltratando a un perrito callejero, un perrito de refugio sanmarquino, ¿no? Tú como buen sanmarquino, van, obviamente lo detienen, ¿no? Le preguntan qué está haciendo, ¿no? Y hoy en día eso da problemas también legales, ¿no? Entonces, tú y tus otros compañeros se dicen a todos, oye, el Raúl golpea, ha golpeado a un perro callejero, Raúl es mala persona. Y todos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Raúl es mala persona. ¿Cuál es en este caso que aquí está tu ejemplo? Ricardo golpea perros callejeros, por tanto Ricardo es malvado, es mala persona. Ya, porque esto es un entinema. Porque la conclusión, la explícita es Ricardo es malvado. ¿Y por qué sabes que es la conclusión? Porque aquí tienes la suerte, que no siempre la vas a tener, de que haya un indicador de inferencia. A veces el por lo tanto, o por lo dicho, o en conclusión, o por lo visto, no siempre va a estar. Cuando está ese conector entre las premisas y la conclusión ahí puesto,
es el indicador de la inferencia. En este caso está, pero puede haber casos que no esté y la propia armazón te dé a entender cuáles son las premisas y cuál es la conclusión, que puede estar la conclusión incluso al inicio, ¿ah? Pero bueno, para este ejemplo, para este entinema, la conclusión es clara, ¿no? Ricardo es malvado. El indicador de la preferencia es que todos digan, oye, no, sí, por lo tanto, porque ha golpeado al perrito es malvado, ¿no? ¿Cuál es la premisa explícita? Pues Ricardo ha golpeado, Ricardo golpea perros callejeros. Ya, esa premisa explícita, para que de esa premisa explícita hayas llegado a la conclusión, todos tenían en sus mentes una premisa implícita que no ha justamente sido explicitada porque era obvia para todo el mundo, que era que aquellas personas que golpean perros callejeros son malvadas, son gente mala. Entonces viene uno y dice, oye, el Ricardo ha golpeado a, a perros callejeros, él golpea a perros callejeros al parecer, y alguien dice, oye, no, pero entonces Ricardo es mala persona, y todos se miren y digan, sí. ¿Pero por qué? Porque en este caso, ya por una cuestión de, por ejemplo, costumbre, una cuestión de valores, la premisa implícita podía tranquilamente quedar implícita, pero ahí está. Quien golpea perros callejeros es malvado. Entonces, Ricardo golpea perros callejeros, conclusión, Ricardo es malvado. Ya, cuando se obvia la premisa en un contexto informal, pues no hay problema, ¿no? Otro ejemplo sería, ¿no? Premisa explícita. Stephanie, que es una chica nueva, está coqueteando con el novio de nuestra amiga. Conclusión, Stephanie no puede ser nuestra amiga. O por lo tanto, ¿no? Stephanie no puede ser nuestra amiga. ¿Cuál sería la premisa implícita? Quien coquetea a una de nuestras amigas no puede ser nuestra amiga. Ya, eso es obvio, como dirían algunas chicas, no se tiene por qué decir. Entonces, como es obvio que cualquiera que coquetee con una de nuestras amigas no puede ser nuestra amiga, por eso alguien dice, oye, ella está coqueteando con una de nuestras, con el exnovio de una de nuestras amigas, ella no puede ser nuestra amiga. Todos llegan a la conclusión, ya. Esto en un contexto coloquial puede darse, chicos, y se da. Algunas veces te dan a ti una premisa y todos concuerdan en la conclusión y ya está, pero en un contexto formal, en un contexto de derecho, en un debate, la premisa, cuando falta, es peligroso. No puede faltar la premisa. O sea, en un argumento formal, en un argumento sobre todo de debate, en un contexto en el cual tienes que argumentar como se debe, nunca puedes darte el lujo de cometer un entinema. Siempre que falta una premisa, en un razonamiento se vuelve inválido. Si yo tomo este ejemplo y yo digo, que quiero argumentar por qué las personas que golpean perros callejeros son malvadas, y por eso te doy la premisa explícita, el indicador de inferencia y la conclusión, pero no te doy la premisa implícita, entonces esto no es válido. En un contexto en donde debes argumentar bien, si falta alguna premisa, o sea, si existe una premisa implícita, si ni todas las premisas no son explicitadas, el argumento se vuelve inválido. Es necesario que tú explicites, que tú digas, que tú cuentes, que tú verbalices todas las premisas para que así el argumento sea válido. Entonces, un entinema lo puedes cometer y de hecho lo cometemos todos en la vida cotidiana, en contextos informales, pero en un contexto serio, en un contexto de investigación, en un contexto de debate, eh, en un contexto académico, por ejemplo, o importante, tú nunca puedes cometer este desliz. Nunca puede darse que tú no explicites todas las premisas. ¿Por qué? Porque tu argumento se convierte automáticamente en un argumento inválido, porque no está completo, porque la conclusión se tiene que decir de las premisas, entonces no puede faltar ninguna en un contexto serio. Entonces, un entinema es algo que no puedes cometer en un contexto, pues, en el que estás razonando. Estás haciendo un debate y cometes un entinema, puede tranquilamente venir la persona que está moderando o el oponente y decir, no, pero su argumento no está completo. Y tú, ya, perdón, es que al decir que si Ricardo golpea perros callejeros, por lo tanto es malvado, lo que la premisa que aquí tengo que aclarar es que, claro, todos estamos de acuerdo en que quienes golpean perros callejeros son malvados. Y ahí recién tu argumento se pasa a ser un argumento válido. Ahora, cuando tú quieras hacer, Profesora, porque es, dígame, profesora, disculpe, ¿está pasando la pantalla, o sea, los PPT? así. Porque nadie puede verlo. Ya, gracias por aclararme. Yo estoy mirándolos, entonces voy a dejar de compartir. Yo estoy mirándolos todo el rato, entonces por eso pienso que no hay problema con ellos, pero gracias por decirme que ustedes sí no los veían. Ya, ahí está. Sí, profesora, ahora sí se puede ver.
Ya, gracias por avisarme. Yo todo el rato estoy viendo los PPTs, entonces para mí sí están, ¿no? Entonces, gracias por aclararme que para ustedes no. Ya, entonces, no puedes cometer entinema en un contexto serio. En un contexto serio tienes que decir todas las premisas y tienes que decir la conclusión. Si te saltas una, cometes un entinema, tienes que enmendarlo, tienes que explicitar la premisa. Todas las premisas tienen que ser explicitadas. Contexto coloquial, no todos se miran y están de acuerdo. Ahora, ¿cómo se realiza la defensa de una tesis mediante una justificación racional? Porque básicamente te estoy definiendo un argumento. El argumento es la defensa de una tesis, de una conclusión, de una teoría, de una postura, de una preferencia, mediante justamente un proceso racional. Y como tienes razones, pues con ellas puedes justificar una conclusión. Y la idea es llegar a un acuerdo. Ahora, lo haces teniendo en cuenta, justamente por eso te hablaba del error de un entinema, el peligro de un entinema en un contexto formal, lo haces teniendo en cuenta justamente cuál es la estructura de todo argumento. Y es la estructura de todo argumento, tú más o menos ya la recuerdas porque en cuanto a forma es la misma que el ámbito lógico, solamente que vas a considerar más que el ámbito lógico, vas a considerar el contenido y la finalidad, pero eso ya es algo que y se verá al comienzo. La argumentación, la teoría de la argumentación no solamente estudia el argumento desde el punto de vista lógico, sino también desde el punto de vista de las circunstancias, de la sintaxis, del contenido, de la forma en la que hablas, la dialéctica, ¿no? Para qué hablas, en la retórica, etcétera. Ya. Entonces, para poder hacer este proceso, tienes que tener en cuenta cuál es justamente la estructura que no va a poder faltar en ningún tipo de argumentación. Y es la siguiente, tú, haciendo uso de la razón, o sea, tienen que ser racionales estas oraciones, vas a plantear uno o más premisas. ¿Pero por qué planteas uno o más premisas? Porque en ellas vas a apoyarte, estas son como tus bases para dar una conclusión. Y es la otra parte en la que no puede faltar. ¿Tú para qué das tantas premisas o razones o motivos racionales? Bueno, para probar alguna determinada tesis, teoría, idea, postura, y eso es la conclusión. La conclusión, aunque suene redundante literalmente, es aquella proposición que se apoya en las premisas. Y por eso es conclusión, porque se apoya en estas. Y puede ser que se muestre o puede ser que no se muestre, vas a tener un conector de inferencia. Un conector de la inferencia indica que justamente las premisas, que son los motivos válidos que usas para afirmar en favor de la conclusión, aquí están las premisas y abajo está la conclusión, justamente se llevan a la conclusión. Eso es justamente el conector de inferencia. Eh, Premisa 1, Juan golpea perros callejeros. Premisa 2, todo aquel que golpea animales callejeros, ¿no? O perros callejeros es malvado. Por lo tanto, y ahí viene la conclusión, pues Juan es malvado, ¿no? Ahora, pero puede ser que no esté, no haya un conector de inferencia. Y en este caso, ¿cómo voy a saber yo cuál es la conclusión? Justamente analizando el argumento o el razonamiento. Si yo te digo, no me gusta el clima soleado, me daña la piel, voy y le digo a mi pareja, no, mira, no me gusta el clima soleado, me daña la piel, me puede generar cáncer, me arruga la carita, me parezco una pasita, me hace sudar, no me permite disfrutar tanto del aire libre. Entonces, yo no te he dado en orden la premisa y la conclusión, pero tú, ¿por qué sabes que la conclusión es que no me gusta el calor? Porque te he dado las premisas por las cuales no me gusta el calor, incluso después. Te he dicho, no, pero por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, ahí te dan en tu ficha a ti un ejemplo que viene a ser precisamente el ejemplo del uso de fetos para la investigación científica. Y claro, la conclusión está al inicio, pero ¿por qué sabes qué es la conclusión? Por la definición de premisa. La premisa es algo que afirma o niega, bueno, afirma, perdón, que defiende, que da todas las bases para que puedas concluir algo a partir de ello. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Cuál es la función de cada cosa? Y así vas a poder defender una conclusión de forma adecuada, pues teniendo en cuenta esto. Ahora, ¿esto para qué te sirve? Porque tu argumentación es tu conclusión es una postura que tomas. Entonces, ¿cómo vas a defender esa postura? Mediante justamente las premisas que son una justificación, una defensa racional. Y el conector de inferencia, si está, ese por lo tanto, bien. Si no, vas a tener que decir, ¿qué es lo que al final acá me quiere dar a entender todo? Que es la conclusión, y en qué se apoya, que son las premisas. Ahora, esto del argumento y el contraargumento, chicos, es muy sencillo.
Ambos, tanto el argumento como el contraargumento, los vas a tener que aplicar justamente en el contexto de la discusión argumentativa. Yo te lo pongo más evidente en un debate, por ejemplo. Pero tú no solo debates en una competencia de debate, tú todo el rato estás debatiendo, intercambiando ideas. Ya, cuando tú haces esto, tú tienes dos opciones, porque obviamente se están debatiendo, no solamente en un contexto de debate, sino en la vida diaria, discutes, debates, intercambias opiniones, ideas con las personas, es porque en principio no están completamente de acuerdo con algo. Y por eso ambos tienen que mostrar razones y mediante esas razones se va a ver cuál es la conclusión que está mejor sustentada por esas razones. Entonces, aquí tienes dos opciones en un contexto de intercambio de ideas, en un contexto de debate, en un contexto de discusión. Tienes la posibilidad de refutar el argumento o tienes la posibilidad de contraargumentar. En realidad, acá es, chicos, argumentos es refutación del argumento. Eso es muy claro. Ahí tiene que decir refutación del argumento. ¿Por qué? Que así sí está en tu balotario. ¿Cuál es la diferencia entre refutar un argumento y contraargumentar? La diferencia es muy sencilla. Escuchen. En una refutación del argumento, tú no haces más que señalar que ese argumento es incorrecto. Y en cambio, la contraargumentación implica que tú reconoces, porque el argumento está bien dado, pero ahora tienes que hacer la chamba de dar otra argumentación en contra de esa argumentación. Por eso se llama contraargumentación. Entonces, la refutación de un argumento es diferente a la contraargumentación porque en la refutación de un argumento tú no haces más que señalar que el argumento es incorrecto. En cambio, en la contraargumentación, para su argumento que es muy correcto y tiene premisas muy válidas y una conclusión muy válida, tú dices, ya, pero yo tengo estas otras premisas para esta otra conclusión. Entonces, esa es la diferencia. Un ejemplo de refutación de un argumento es que alguien venga y te dé este razonamiento, ¿no? Alguien te diga, oye, la sociedad es la madre de todos los vicios, pero como ella es madre, hay que respetarla. Ya, porque aquí simplemente no tienes que contraargumentar, no tienes que dar más motivos, no. Tú simplemente te puedes detener aquí y decir tu argumento está mal, o sea, refutar el propio argumento. ¿Por qué? Porque en este caso tú identificas que es incorrecto o sea, tú refutas un argumento cuando no cumple el criterio de validez. ¿Y cómo? Pues ¿cómo se le conocen a este conjunto de vicios, de razonamientos engañosos, que son engañosos porque la conclusión no se usa de las premisas, pero parece que así lo hicieran, o porque se comete una ambigüedad? Esto se llama falacias. Mayormente la refutación del argumento consiste en señalar falacias o de atingencia o de ambigüedad. Y esto es nada más lo que tienes que hacer en la refutación de un argumento. Nada más. Y tú, en este caso, ¿cómo refutas el argumento? ¿Por qué el argumento en sí está mal? ¿Por qué yo no tengo que contraargumentar, sino solamente refutar el propio argumento? Porque aquí se está cometiendo una falacia, no de atingencia, sino de ambigüedad. En este caso, tú me estás cometiendo la falacia de el equívoco, porque tú me estás utilizando la palabra madre en más de un sentido. Ahí está. En cambio, yo cuando voy a contraargumentar, cuando el argumento de alguien sea correcto, pero yo también tengo otro argumento para una conclusión diferente. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, los videojuegos son beneficiosos, estimulan una parte del cerebro, ayudan con la psicomotricidad en niños, mejoran la rapidez mental en jóvenes, y tú vas a decir, oye, es un buen argumento, pero yo puedo contraargumentar, puedo decir en contra de ese argumento otro. En este caso te voy a decir, no, los videojuegos también son perjudiciales. ¿Por qué? Porque pueden ser adictivos, como toda forma de ocio lo es en el fondo. Además, su uso prolongado puede empeorar la vista, por el exceso de horas que uno pasa en el computador. Eso requería una contraargumentación. Y él puede contraargumentarme, sí, él puede decirme, pero esto no está causado puramente por el uso de los videojuegos, sino que está causado por un mal régimen dentro del contexto familiar. Ya, y tú podías otra vez contraargumentarle y decir, sí, pero decir esto es como decir que algo simplemente puede ser tolerado, algo que lleva o guía hacia todos estos problemas por el puro hecho de que hay otros factores que lo implican y él podía contraargumentarte. O sea, eso es contraargumentar, un argumento contra el otro, porque no hay error propiamente en cada uno de los argumentos, solamente que tienen premisas diferentes
diferentes para conclusiones diferentes y están la una contra la otra. En cambio, en una refutación del argumento, tú simplemente todo divino te quedas sentado y dices, tu argumento está mal planteado. Y punto. Cometes una falacia de atingencia o una falacia de ambigüedad. Ya. Ahora, la argumentación en la investigación científica, chicos, es un punto y aparte. ¿Por qué? Porque la ciencia busca ser el conocimiento más riguroso que jamás haya existido. Comte. Entonces, toda argumentación en la investigación científica tiene que tener tres principios. Tiene que seguir tres reglas. Primero, debe de basarse en evidencia empírica. Toda argumentación que sea planteada en un contexto científico tiene que tener respaldo en los hechos, en la realidad. O sea, y si siempre tiene que estar dada. Y por eso puedes verificarla. Cualquier científico puede verificar lo que dice un paper o puede falsearlo o al menos puede debilitarlo. ¿Por qué? Porque se basa en la evidencia empírica, en la evidencia de los hechos. Segundo, tiene que ser útil. Tienes que investigar en la investigación científica tienes que argumentar no solamente porque sí, sino que tiene que ser útil para explicar, bien sea un fenómeno natural o bien sea un fenómeno social. Entonces, primer requisito de la argumentación en la investigación científica, basada en la evidencia empírica, en los hechos, por lo cual tú puedas refutarla, tú lo puedas verificar, verificar, falsear o debilitar. Segundo, tiene que ser útil para explicar un fenómeno natural o social. Y tercero, debe debe seguir las normas propias de la investigación científica, que mayormente están dadas por la comunidad. Por ejemplo, si yo quiero investigar un fenómeno social, yo no voy a investigar este fenómeno social en base a mis experiencias particulares. Para investigar un fenómeno social, ¿cuál es la forma adecuada que ha sido dada por la comunidad científica? La comunidad científica recomienda que se utilicen encuestas. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, encuestas. Ahora, ya para terminar y en realidad ya para redondear esta idea, concluir, chicos, un razonamiento, y es por eso la teoría de argumentación o la teoría de la argumentación o la teoría del razonamiento, porque acuérdate que argumento y razonamiento son sinónimos, es un estudio interdisciplinario, porque sí, en algún punto ha abarcado la lógica, o sea, todo argumento tiene que ser planteado, sí, con una forma correcta, o sea, la estructura misma tiene que ser válida, pero también se ha visto que es necesario tener en cuenta el contenido, y este es el enfoque material del razonamiento. No solamente puedes quedarte en la pura forma, sino que también hay un contenido de lo que tú dices, y ese contenido tiene que ser verdadero, tiene que ser correcto, tienes que defender algo basado en la realidad. Y por último tenemos el enfoque pragmático del razonamiento. ¿Para qué razonamos? Cuando yo razono, yo tengo que seguir una forma correcta, ya, cubre el enfoque formal. Tengo que tengo que basarme en cosas que realmente están sustentadas, que realmente ocurren. Ya, ahí está cubierto el enfoque material de razonamiento, pero el razonamiento también implica una finalidad. ¿Para qué yo razono? ¿Para qué yo argumento? Y este es el enfoque pragmático del razonamiento. Yo te doy algún tipo de argumento que está bien en forma, que tiene un contenido verdadero, cubierto el enfoque material, pero también yo tengo un objetivo detrás de argumentar y ese objetivo es convencerte a ti, lograr persuadirte a ti para que lleguemos a un acuerdo. Un ejemplo del enfoque formal es este, cuando tú argumentas según una regla estructuralmente válida. Un ejemplo de enfoque material es este, que cuando lo que tú dices es algo verdadero. En este caso, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia de religión, según el capítulo 1 del artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, basa la Constitución Política de Perú, y si se cumple, si esto es cierto ahí, cubierto el enfoque material. Pero ¿para qué yo trataría de decirte algo así? Para convencerte, y este es el enfoque pragmático. El profesor de psicología me ha persuadido de que dormir adecuadamente es fundamental para tener un buen rendimiento académico. Seguramente el profesor de psicología te ha dado un razonamiento, un argumento que en forma es correcto, que es cierto, está basado en algo que es verdadero en cuanto a contenido, y además quería hacerlo para que, por ejemplo, duermas bien, para que rindas adecuadamente, y lo ha logrado. Ya, chicos, estas serían las claves. Por favor, tómenle captura. Igual se las voy a dictar, ¿no? La clave de la lectura es la B. La clave del ejercicio 1 es la A. De la 2 es la E. De la 3 es la D. La 4 también. La 3 y la 4 es D. La 5 es la E. La 6 es la C. La 7 es la B. Y la 8 es la C. Chicos, por favor, tomen captura. Y si alguien tiene alguna duda. Profesora,
Ah, ¿no? Ya. Chicos, si no tienen alguna otra duda, eso sería todo conmigo en respecto a esta clase. Cuídense mucho y ya la siguiente clase esperemos que la desarrollen bien en compañía de su profesor. Hasta luego.